Seguimos avanzando con nuestro culto y ahora pasamos al tiempo de la exposición bíblica. Llegamos al capítulo 3 de Esther y vamos a ver hoy a Dios ante la amenaza contra su pueblo, o algo así, no me acuerdo del título, pero Marisa ha estado preparando este tema un poco difícil, pero seguro que será de mucha bendición. Así que, adelante. Bueno, pues Esther habla de la providencia de Dios y hemos cantado que nuestra esperanza está en nuestro Dios, sean cuales sean las circunstancias. Es un libro que vemos la misericordia de Dios hacia todo su pueblo siempre, ¿no? Así que vamos a leer el capítulo 3 de Esther, que es el que corresponde para esta semana. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y le honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciese. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, ha ocurrido algo de la noche a la mañana inesperado, ¿no?, para encontrar el pueblo judío, como habéis podido leer. Ya han pasado 60 años desde que Ciro dio el decreto de que los que estaban en el exilio pudieran volver, pero como sabéis hubo muchos que se quedaron dentro de la tierra porque habían prosperado, por lo que fuera, no quisieron volver a Palestina. La tierra estaba totalmente desolada por todo lo que hicieron los babilonios y muchos se quedaron. Pero aún así, estos judíos no estaban desprotegidos del Señor, sino que vemos cómo Dios se iba a ocupar también de ellos. Se ocupó de los que estaban en Palestina, pero también se ocupó de este grupo que se quedó dentro de la tierra de Persia, ¿no? Ya estaban los persias dominando Babilonia, ¿no? Entonces, estaba con ellos, cuidándoles, amándoles, y vamos a ver la providencia del Señor a través de su pueblo. A lo largo de los capítulos que hemos estado viendo, hemos visto cómo Dios ha provisto de muchas maneras, y los demás capítulos veremos cómo el Señor utiliza las situaciones también para para beneficiar a su pueblo. En primer lugar vemos a Mardoqueo, ¿no? El hecho de que estuviera Mardoqueo en medio de los exiliados, pues es una cosa importante, ¿no? Es como un peón que estaba ahí para que el Señor lo pudiera utilizar. Mardoqueo era una persona piadosa, una persona íntegra,
y que Dios podía utilizarla para sus planes. Luego las circunstancias han sido guiadas. Por ejemplo, vimos que Mardoqueo pudo criar a Esther, a su sobrina, y que pudo educarla, y luego vemos también que Dios permitió que fuera elegida entre muchas chicas jóvenes para que fuera la reina. Y también hemos visto hasta aquí como una noche de insomnio del rey Asuero pues miró los libros y recordó que Mardoqueo le había salvado de una trama que había contra él. Todas estas cosas están pasando y ahora ya se avecinaba un gran peligro, como hemos leído, para Mardoqueo y para todo el pueblo judío, y era el peligro del exterminio, algo muy, muy grave. Nosotros hemos cantado, ¿no?, que nuestra esperanza está en Dios, y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos hoy, y Él sabe todas las cosas, Él conoce incluso las cosas que todavía nosotros no conocemos, y sabe el futuro que nosotros ignoramos, y escucha el clamor de nosotros. Está atento y trabaja y está cumpliendo sus propósitos incluso antes de que nosotros clamemos a Él, ¿no? Y lo vemos en el libro de Esther, que Dios estaba moviendo los hilos de todo, aún antes de que Esther decidiera hacer ayuno para solucionar el problema. El Señor ya estaba preparando el terreno para ayudar. Bueno, pues yo estaba pensando en salmos, ¿no?, que hablan de la esperanza que tenemos en el Señor. Y, por ejemplo, el Salmo 118, 5 a 9 dice: «Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo de los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes». O Proverbios 16:3, que dice: «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará». Cuando venga una noche oscura sobre el pueblo de Dios o sobre nuestras vidas, estas palabras tienen que ser de ayuda para nosotros. Dice que después de lo que vimos en el capítulo anterior, el rey Asuero decidió engrandecer a una persona que se llamaba Amán, ¿no? Amán es un personaje que aparece aquí y en la historia del libro de Esther, y era un personaje pues bastante negro. Dice que enfatiza muchas veces que era agageo, que era amalecita, ¿no? Y es interesante porque los amalecitas eran los enemigos desde siempre con el pueblo de Israel. Y Amán iba a demostrar que odiaba realmente a los judíos, porque cuando se enteró que Mardoqueo era judío, no solamente fue por Mardoqueo, sino para todo el pueblo de Israel. A ver. Hay un texto en Deuteronomio 25 que cuenta, ¿no?, cómo el Señor les dice cómo este pueblo era maldito por Dios por todo lo que había hecho con el pueblo cuando salía de Egipto y fueron a por ellos, ¿no? Dice: salió al encuentro, los amalecitas salieron al encuentro del pueblo de Israel en su trayecto, y sin ningún temor de Dios le desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de él, mientras tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean, borrarás el nombre de Amalek. O sea, que eran totalmente enemigos y Dios también lo había determinado así, ¿no? Entonces vemos que este Amán, que era un hombre muy perverso y enemigo de los judíos, fue nombrado gran visir, o sea, que era el cargo más importante, ¿no?, el primer ministro del rey Asuero. Y bueno, le dio un gran poder, se sentó en la silla elevada, que es la silla del mayor privilegio, donde se sentaban los primeros ministros y los más importantes, ¿no? Así que una nube muy negra se cernía sobre el pueblo judío, ¿no?, porque estaba entrando al poder alguien que iba por ellos, ¿no? Y bueno, pues entonces ocurre lo que hemos leído, ¿no?, que él recibía la reverencia por ser gran visir, y todos se inclinaban para arrodillarse para la reverencia, pero había una persona que no lo hacía, que era Mardoqueo. Bueno, pues no sabemos exactamente las razones, quizá porque sabía que él era enemigo del pueblo de Dios, o porque era una mala persona, o quizá porque el rey Amán quería recibir más honores que solamente un reconocimiento de ser un líder, ¿no? Y el caso es que se enfadó mucho. Él no sabía nada, pero se lo avisaron, y entonces pues el Asuero se enfadó mucho el Amán, ¿no? Están mirando en la historia y vemos que en el Imperio Persa normalmente había unos
avenidas grandísimas, como un pasillo muy grande en un edificio, y a cada lado del pasillo se sentaban todos los súbditos, toda la gente, y entonces por ahí se postraban delante del primer ministro que pasaba. Entonces nos podemos imaginar un poco la escena y es muy evidente que todos se arrodillaban, pero uno quedaba de pie, ¿no? O sea, que no podía pasar desapercibido para nada. Pues fue muy valiente al hacer esto Mardoqueo, de no arrodillarse delante de Amán. Bueno, pues yo pensaba un poco el domingo, la imagen que dio Marcelo, ¿no? del camaleón, ¿no? Que no nos tenemos que mimetizar con el ambiente, sino ser distintos, y aquí se atrevió Mardoqueo a ser íntegro con lo que pensaba y ser distinto a pesar de todo lo que pudiera pasar. Y podemos pensar también en Daniel, que no abría las puertas y se ponía a orar aunque había una orden contra él si lo hacía, ¿no? Pero fueron fieles al Señor. Y pensaba en un texto de 2 Timoteo que dice, en 2:20-21, que dice que en una casa grande hay todo tipo de utensilios, ¿no? Hay utensilios de oro, de plata, unos son de madera y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y lo que quiere decir este texto es que la calidad del vaso depende de la fidelidad en el servicio que queramos hacer, ¿no? Así que el Señor, como igual que Mardoqueo, nos ayuda a ser íntegros y ser instrumentos preparados para que podamos ser utilizados en las manos de Dios. Bueno, hay un texto que dice, en el Salmo 83:4 dice, en cuanto al pueblo de Israel, lo que decían en contra del pueblo de Israel, dice, han dicho, venid y destruyámosle para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel ha sido castigado por los pueblos y han intentado aniquilarles, pero Dios siempre les ha guardado, ¿no? Y después de la última guerra, como han vuelto a su país y son nación, el Señor siempre las ha protegido. Pero Satanás siempre está en contra del Señor y en contra de los suyos. Está en contra de su iglesia, está en contra del pueblo de Dios, pero sabemos que Dios es más fuerte que Satanás. Él es mayor el que está con nosotros y tenemos la victoria. Y bueno, que pase lo que pase, todo lo que nos ocurra ayuda bien, ¿no? Está dentro de los planes de Dios. Así que están aquí los judíos, todavía no son muy conscientes de lo que pasa, pero la amenaza de muerte está inminente, ¿no? Y el Señor iba a utilizar las circunstancias para cambiar la situación, para beneficio de los judíos y para maldición de Amán, ¿no? Y al final el lugar de Amán, como veremos más adelante, lo iba a ocupar pues Mardoqueo, ¿no? Para el bien del pueblo de Israel. Bueno, dice el versículo 7 que en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero se echó Pur, ¿no? ¿Y qué significa eso de echar Pur? Es echar suertes, ¿no? Pur es una palabra que significa suertes o como echar a los dados, y estos pueblos paganos eran muy supersticiosos y siempre cuando tenían que hacer alguna actividad importante pues echaban suertes y para ver lo que le decían los dioses o lo que fuera, ¿no? Para saber cuándo tenían que atacar. Por ejemplo, hay un texto en Ezequiel que habla del rey babilonio, cómo hizo para saber si podía atacar a Israel, a Jerusalén, y dijo, en Ezequiel 21:22 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los 2 caminos para usar la adivinación. Ha sacudido las saetas, igual para lanzar una saeta para saber a dónde le dirigía, ¿no? Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado, la adivinación señaló su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo la matanza. Y bueno, pues Amán también hizo lo mismo, echó suertes, ¿no? Echó Pur para ver qué es lo que tenía que hacer, cuándo podía atacar, cuándo podía hacer las cosas que tenía propuestas, ¿no? Y entonces echó suertes en el primer mes del año de Nisán. Es curioso que lo hace justo, el mes de Nisán es el año en que los judíos celebraban la Pascua. Y no sé si lo habrá hecho adrede, pues para más y para ellos, pero decidió echar suertes ese día. Y bueno, pues yo pienso, el pueblo de Israel, cuando se enterara que en este día se echó suertes, podrían pensar que Dios les liberó de Egipto, ¿no? Ellos celebraban la Pascua pensando en la liberación de Egipto. Pues así pasó, pero el Señor hizo algo maravilloso, y es que la suerte cayó
para que se hiciera ese acto un año después, 11 meses después por lo menos. Entonces vemos la mano de Dios, ¿no? Que la suerte no existe, el azar no existe, sino que Dios mueve los hilos para que las cosas sean así. Y dice que la suerte cayó en el mes 12º, o sea, al año siguiente, lo cual les dio mucho tiempo al pueblo de Israel para poder prepararse y para poder liberarse de lo que les esperaba. Hay un versículo en Proverbios 16:33 que dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que Dios es el soberano que dispone las cosas, ¿no? Y bueno, pues ya empieza el plan fatídico, ya está en marcha, que dará esperanza para el pueblo judío. Imaginaros todo lo que estaba pasando, qué esperanza humanamente era imposible, ¿no? Era una sentencia, vamos, que no había ninguna solución. Y entonces Amán comienza el maléfico plan, ¿no? Empieza a hablar con el rey Asuero y empieza a difamar al pueblo de Israel. Y va diligentemente y dice que hay un pueblo esparcido por todo el imperio, que ellos tienen sus propias leyes. Y bueno, es verdad que Israel tenía sus propias leyes, pero también eso no impedía para que tuviera una buena relación con todos los conciudadanos y cumplieran las normas, ¿no? Pero no cumplen la ley del rey de Persia, ¿no? Dice que no cumplen las leyes, no guardan las leyes del rey. Eso sí que era mentira. Y entonces dice, al rey no le beneficia nada que estos existan, hay que destruirlos. Y bueno, pues primero dice hay un pueblo, no dice quiénes son, si eran muchos o pocos. Quizá Amán puede pensar que era un grupo pequeño por ahí diseminado, que no tenía mucha importancia, que los quitaran del medio, pero ocultó información, ¿no? Y el pueblo de Israel realmente se adaptó en el exilio, incluso prosperaron. Y vemos cuando el profeta Jeremías profetizaba lo que iba a pasar, que iban a ir al exilio, les decía en Jeremías 29:7: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea que el consejo era que se adaptaran, que orasen por el bien del pueblo para que pudieran vivir en paz en medio de quienes estaban. Bueno, pues después de difamarles, pues le hace una propuesta muy sutil, ¿no? Dice, si le place al rey, pues que haya un decreto para que sean destruidos. Y por si acaso a Amán le parecía muy fuerte lo que decía, pues le hace como un pequeño soborno, le ofrece una cantidad inmensa de dinero, ¿no? Le ofrece dinero, 10.000 talentos era una burrada de dinero para darle a los oficiales que se ocupaban de todo el dinero que iba para la corona. Entonces, ¿cómo podía hacer esto Amán? ¿Cómo podía dar tanto dinero? Pues seguramente Amán ya tenía muchísimo dinero, pero también pensaba, de todo lo que saquemos a los judíos que vamos a matar, con ese dinero podamos sacar lo que queramos, ¿no? De todas las personas que estaban condenadas a muerte por allí, pues les confiscaban las casas, los terrenos, todo lo que tenían, ¿no? Entonces Amán pensaba, bueno, con esto me voy a hacer rico y voy a poder dar dinero al rey en cantidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Amán, ¿qué dice? Que no, lo piensa, dice, bueno, vamos a pensar un poco, a ver quién es este pueblo, cuéntame algo más. No, Amán no dice nada, simplemente dice, vale, lo que tú digas me parece muy bien. Y entonces cogió una cosa muy simbólica que pudieron ver todos, el anillo del rey, y se lo dio a Amán. Y el anillo del rey era muy importante porque el anillo del rey tenía la imagen del imperio y era como un sello oficial. Entonces, cada escrito oficial que se hacía se sellaba con el anillo y entonces eso ya era irrevocable, como sabéis ya muy bien, ¿no? Entonces, es como que a él le daba toda la autoridad para hacer lo que le diera la gana, ¿no? Entonces ya tenía carta blanca para hacer un edicto y para hacer lo que quisiera. Así que es aprobado el decreto y entonces ya pone manos a la obra y inmediatamente hace los preparativos para el ataque, llama a todos los escribanos, que eran los secretarios del rey, para redactar los edictos y todo eso. Después envía a los sátrapas del rey, que eran los que se ocupaban de terrenos muy extensos, porque Persia tenía muchísimos estados, muchas provincias, más de 170, en vez de que Emirá con José, muchas, ¿no? El caso es que llama a los escribanos, lo escriben, lo traducen en todos los idiomas de todos los pueblos que había alrededor que pertenecían a Persia, llama a los capitanes también, que estaban ocupados de terrenos más pequeños, y bueno, se traduce y bueno, pues entonces se sella y el escrito que decía
era muy fuerte, ¿no? Porque en realidad era una masacre contra el pueblo de Dios, ¿no? Los carteros reales empiezan a distribuir toda la información. Era un imperio muy grande, pero tenían un servicio postal muy bueno a través de caballos, jinetes que estaban apostados en los lugares principales de Persia. Entonces iban allí y iban pasándose la información y así llegaba a todas partes. De modo que la información tenía que llegar justo antes de que pasara ese tiempo, ¿no? El año 12º, el mes de Adar, ¿no? Ese tiempo que habían decidido en la suerte. Así que fue publicado a todos los pueblos, poco a poco se fueron informando. Los primeros serían los de Susa y poco a poco todos se irían enterando de lo que pasaba, de este edicto tan brutal, porque dice que el genocidio era esto, la orden era de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, como hemos leído, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Era una masacre, ¿no? Entonces también decía que se podían apoderar de los bienes de los que mataran. Así era un poco, así les animaba. Si algunos de los conciudadanos se llevaban bien con los judíos, pues también era un incentivo, ¿no? Porque podían sacar dinero de todo lo que hacían, ¿no? Así que está todo en marcha y dice el último versículo que Asuero estaba tranquilo, no se preocupaba, estaba tranquilo, sin problemas de conciencia, pensando que había hecho muy bien, bebiendo vino, sin haber investigado realmente cuál era la situación. Lo dejó en manos de Amán, ¿no? Del malvado Amán, y así actuaban muchas veces los déspotas, ¿no? Y Amán pues también estaba bebiendo vino con el rey, muy contento porque había conseguido el plan que tenía, ¿no? Pues pensaba que estaba todo muy bien, que no iba a pasar nada, ¿no? Todo estaba bien. Así que hemos visto tan grande era el odio de Amán y tan grande su empeño en destruirles, tan grande su poder y tan impotente aparentemente el pueblo de Dios. Qué situación, ¿no? No sé. Pero hay uno que mira sobre todas las cosas, que está por encima de todo eso, y el poder está en sus manos, el Dios misericordioso y protector que tenemos, y la victoria está en el Señor. Él tiene la última palabra de todas las situaciones, pase lo que pase, ¿no? Así que tenemos razones para poder confiar en el Señor. Dios es como nuestro castillo, como nuestra roca, ¿no? Podemos ir a esa roca, a ese castillo, sentirnos seguros y amparados, porque el Señor es el que nos cuida. Dice un salmo, el 94:14, el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará su heredad. Los versículos 18 y 19 de este salmo 94 dice: cuando yo decía, mi pie resbala, o sea, cuando a veces podemos decir en nuestra vida, ya no puedo más o estoy cayendo, dice, cuando yo decía esto, tu misericordia me sustentaba y en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma. Así que el Señor nos fortalece interiormente, no sabemos las respuestas, podemos pensar en las guerras, en lo que está pasando en las guerras tan tremendas, pero el Señor tiene la última palabra y el Señor nos soporta, nos da la fortaleza y Él no desampara a los suyos y tiene la última palabra, ¿no? El Salmo 37:25 dice el rey David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y el versículo 34, espera en Jehová, guarda su camino. O sea, que lo que el Señor nos pide es esperar y obedecer. Y ya está. Y dice, entonces Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para él, hombre de paz. Y ya el Salmo 34:17 también quería compartir, que dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así que sea cual sea la situación que estemos pasando, la situación que nos pueda venir inesperadamente, podemos decir eso, ¿no? Que el Señor nos libra de nuestras angustias y que podamos clamar a Él, ¿no? Porque dice el Salmo 33:18-21, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. El Señor mira, pero está mirando con ternura a los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Así que nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Lo que nos queda es confiar en el Señor y el Señor no desampara a los que confían en Él.
Así que, como dice Filipenses 4:6, Pablo, para nosotros, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, porque tenemos motivos para dar gracias porque nuestros tiempos están en sus manos. Así que el Señor nos ayude. Y si queréis ver cómo reaccionaron Mardoqueo y lo que pasó con el pueblo de Israel, pues os animo a seguir leyendo los siguientes capítulos, que iremos viendo más cómo Dios actúa en la providencia y va supliendo las necesidades para su pueblo. Y con el libro de Esther, cada viernes podemos dejar como las series en suspense y continuará, ¿verdad? Así nos animamos a venir al viernes siguiente. Me ha pedido Armando que despida a los que están conectados en directo. Hay personas viendo el culto en directo. Lo que pasa es que ahora las oraciones no se escuchan y por eso ya se cierra la emisión, pero gracias por estar con nosotros.